Bien, entonces en la clase del día de hoy, como habíamos indicado, vamos a ver algunos aspectos más de poder aplicar un análisis estadístico a un subconjunto de datos que nosotros generamos mediante las consultas. Y adicionalmente a eso vamos a ver otro objeto, el último objeto del entorno de R, que son las listas. Las listas son otro objeto igual que un data frame, igual que una matriz, igual que un vector. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Entonces, vamos a compartir el entorno de R. No sé si ya lo pueden ver. Hola. Sí, se ve, doctor. Bien, entonces lo que hemos hecho, hemos generado subconjuntos. Por ejemplo, acá hemos dicho solamente, hemos comparado, por ejemplo, acá, hemos calculado en la anterior clase la desviación estándar del diámetro solamente de los árboles de cedro, ¿no? Y también hemos calculado la desviación estándar del diámetro de los árboles de Mara. Entonces aquí teníamos los valores y luego hemos procedido a calcular los coeficientes de variación, ¿no? Tanto del cedro como de la Mara, pero con relación solamente a la variable diámetro, ¿no? A la variable diámetro. Entonces estamos comparando. La pregunta sería en acá, ¿cuál de las dos especies presenta mayor o menor variabilidad en relación a las mediciones del diámetro, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá para el cedro, ¿no? Para el cedro, a ver, vamos a hacer correr nuevamente todo esto para ver cuánto hemos obtenido. Vamos a ver. Bien, y tenemos entonces, para el caso del cedro, ¿no? Entonces acá vamos a ver, tenemos el cedro. Tenemos el cedro en el cálculo, un coeficiente de variación de 18,72. Esto sería en porcentaje, en porcentaje. Y en el caso de la Mara tenemos 32, ¿no? 32,7 el coeficiente de variación, ¿no? Entonces acá vamos a tener el coeficiente de variación 32,708%, ¿no? Bien, entonces, si yo tengo, por ejemplo, y quisiera comparar la variabilidad del diámetro, de la variable diámetro en relación a las especies cedro y mara, ¿cuál sería la interpretación, no? La interpretación que tendríamos que hacer en ahí. Entonces, la interpretación va a ser lo siguiente, ¿no? Debido, debido a que eh, el coeficiente de variación, ¿no? Debido a que el coeficiente de variación el diámetro de la especie, Mara, ¿no? De la especie Mara, es de un 32,7%, ¿no? Debido a que el coeficiente entonces de variación del diámetro de la especie Mara es de un 32,7%, ¿no? Mientras que de la especie cedro, ¿no? Es de un 18,8%. Por lo tanto, entonces la variabilidad, ¿no? La variabilidad de la Mara, ¿no? Entonces es casi el doble que el el, de la variabilidad del cedro en relación a la variable diámetro,
¿no? Entonces, lo que estamos comparando es que, entonces, la Mara tiene una variabilidad mucho mayor, casi el doble, ¿no? En realidad el doble sería el 36%, pero como tenemos un 32.7% que podríamos redondearlo a 33%, comparando con el 19%, entonces tenemos casi que la variabilidad del diámetro de los árboles de Mara es el doble, casi el doble, en relación a los diámetros de la especie cedro, ¿no? Entonces, esa sería nuestra interpretación, ¿no? Pero además de eso, nosotros podemos, acá en la base de datos, que tenemos allá, tenemos también otra variable cualitativa que es posición de copa, ¿no? Posición de copa. Entonces, también podemos crear subconjuntos en base a esta variable cualitativa, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, ¿no? Aquí hemos indicado cuál es la desviación estándar del diámetro de los árboles de cedro, ¿no? ¿Cuál es la desviación estándar del diámetro de los árboles de Mara, ¿no? Entonces, ahora acá nos vamos a preguntar, ¿no? Acá vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la desviación? ¿Cuál es la desviación estándar de, ¿no? ¿Cuál es la desviación estándar, ¿no? Del diámetro de los árboles que están creciendo. ¿Cuál es entonces la desviación del diámetro de los árboles que están creciendo, ¿no? Con una posición de copa, de P1. Entonces acá nosotros queremos ver cuál será la desviación estándar, pero de la variable diámetro, pero de los árboles solamente del subconjunto posición de copa P1, ¿no? Entonces, para esto nosotros vamos a sacar nuevamente acá, ¿no? Desviación estándar es SD. Entonces, ahora vamos a generar el subconjunto. El subconjunto, primeramente, nosotros tenemos que nuestro data frame se llama bosque, y ahora con corchetes es lo que definimos el subconjunto. El subconjunto va a ser bosque, pero acá nosotros vamos a tener ya no especies, sino vamos a ver cuál es el nombre de posición de copa. Entonces aquí tenemos es posición copa, sí, seguido, posición copa, seguido. Entonces vamos a tener posición copa, y hemos dicho que posición copa va a ser igual, entonces, como es una variable cualitativa, tenemos que colocar P1 acá, P1, bien, y ahora, coma, ¿qué variable? La variable diámetro, es la variable que está en la columna 3, entonces vamos a tener 3, cerramos el subconjunto, ¿no? Y también cerramos, entonces, el cálculo de ese subconjunto, el cálculo de la función SD que define la desviación estándar, ¿no? Entonces, vamos a hacer correr ahora esa desviación estándar, y ahora tenemos una desviación estándar de 11 punto, vamos a colocar, la desviación estándar es de 11.06466, ¿no? Esos son para todos los árboles que están creciendo en la posición de copa de P1. Luego vamos a tener también acá, ¿no? Otra pregunta que sería, ¿cuál es la desviación? ¿Cuál es la desviación? ¿Cuál es la desviación estándar del diámetro de los árboles que, ¿cuál es la desviación? Acá falta, ¿la ven? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿No? ¿Cuál es la desviación estándar del diámetro de los árboles que están creciendo en o con una posición de copa, por ejemplo,
de P3. Entonces, estamos viendo en P3. Entonces, vamos a ver ahora, estamos queriendo ver cuál es la desviación estándar, pero de los árboles que solamente están creciendo con posición de copa de la categoría P3, ¿no? Entonces, vamos acá, SD. Entonces, vamos ahora, entre paréntesis, que generar ese subconjunto. El subconjunto va a estar en el data frame bosque, y vamos generando entonces bosque, posición copa. Entonces, ahora aquí va a cambiar. Ahora va a ser el P3. Y la misma variable, estamos hablando del diámetro, porque queremos comparar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la variabilidad del diámetro en los árboles que están creciendo en posición de copa 1 y en relación a los árboles que están creciendo con posición de copa 3, ¿no? Entonces, cerramos el subconjunto y cerramos la función, ¿no? Y ahora vamos a hacer correr. Y tenemos ahora que esa desviación estándar es de 18. Acá vamos a ver nuevamente. Acá tenemos. Bien, vamos a volver acá. Es 18.6037. Entonces tenemos acá. Sería entonces este valor. Bueno, acá lo vamos a copiar. Y acá lo vamos a pegar. Bien, entonces 18.6037. Bien. Ahora también tenemos que ver acá, vamos a ver vamos a hacer un resumen estadístico, ¿no? Tenemos que hacer un resumen estadístico de estos dos subconjuntos. Entonces vamos a hacer el resumen estadístico, ¿no? ¿Cuál es el resumen estadístico? El resumen estadístico de los árboles, entonces, que están creciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen estadístico del diámetro de los árboles, bueno, antes acá hay un error, ¿cuál es el resumen estadístico de los árboles que están creciendo, ¿no? Con una posición de copa de P1. Entonces, lo único que va a cambiar es aquí tenemos posición de copa 1. Lo único que va a cambiar en esto, acá lo podemos copiar y es copiamos, porque el subconjunto va a ser el mismo, ¿no? De posición de copa 1 y diámetro. Entonces, acá lo que va a cambiar es ahora la función. La función va a ser summary. Summary es para que nosotros podamos encontrar el resumen estadístico. Entonces, el resumen estadístico que vamos a tener acá va a ser entonces todo lo que tenemos ahí. Tenemos ahí entonces el valor local. Entonces vamos a tener acá, ese es nuestro resumen, tenemos el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Entonces, eso es para todos los árboles que están creciendo, para todos los árboles que están creciendo en posición de copa 1. Ese es su resumen estadístico de la variable diámetro, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los árboles que están creciendo en posición de copa 3. Entonces, vamos ahí porque estamos queriendo comparar eso justamente. ¿Cuál es el resumen estadístico del diámetro de los árboles que están creciendo en posición de copa 3? Entonces vamos a tener summary. Todo lo demás, lo único que va a cambiar es que va a ser P3. Hacemos correr ahora y vamos a tener entonces nuestro resumen estadístico de los árboles que están creciendo en posición de copa 3, ¿no? Entonces acá vamos a tener. Bien, entonces tenemos acá, ahí, bien, entonces tenemos, ahí entonces tenemos el resumen estadístico, ¿no? Y por lo tanto, ahora podemos calcular, ¿no? Ahora dice comparar, vamos a comparar la variabilidad ahora. Vamos a comparar. Entonces acá lo que tenemos que hacer ahora es comparar la variabilidad del diámetro de los árboles, ahora, que están creciendo, ¿no? Están creciendo
con una posición de copa P1 y P3. Entonces, estamos queriendo ver cuál es la variabilidad, ¿no? De comparar entonces la variabilidad del diámetro de los árboles que están creciendo con una posición de copa P1 y P3, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir y vamos a colocar, vamos a hacer lo mismo que teníamos acá, vamos a copiar estos de acá. Bien, entonces vamos a tener, para utilizar la misma simbología, ¿no? Entonces vamos a tener posición, coeficiente de varianza. Vamos a comparar la variabilidad del diámetro de los árboles que están creciendo con una posición de copa P1 y de aquellos árboles que están creciendo con una posición de copa P3. Entonces la mejor manera es calcular el coeficiente de varianza. Entonces vamos a colocar coeficiente de varianza, posición de copa 1, posición de copa 1. Entonces va a ser acá, ¿cuál es la media de posición de copa 1? Entonces acá tenemos posición de copa 1, la media es 56.73. Entonces acá vamos a tener 56.73, ¿no? Acá tenemos 56.73, ¿no? Pero además de eso, tenemos que la desviación estándar de P1, la desviación estándar de todos los árboles con posición de copa 1, ¿no? Ahí tenemos entonces la desviación estándar es de 11.06, ¿no? Entonces vamos a tener acá 11. Acá esto es 11.06, ¿no? 11.06, eso tenemos acá 11.06. Bien, entonces acá vamos a tener, hacemos correr esto y vamos a tener un coeficiente de varianza, bueno, podemos colocar acá, entonces el coeficiente de varianza va a ser 19.49. Entonces vamos a copiar este coeficiente de varianza acá. Entonces vamos a tener el coeficiente de varianza, acá tiene que ser P1, ¿no? Entonces este coeficiente de varianza es ese valor, 19.4958%. Bueno, redondeando podemos decir que es un 19.5% el coeficiente de varianza del diámetro de los árboles que están creciendo con posición de copa 1. En cambio acá vamos a tener ahora el coeficiente de varianza de los árboles que están creciendo en posición de copa 3. Entonces vamos a tener la desviación estándar de posición de copa 3, acá tenemos, ¿no? De P3, es 18.60, 18.6. Entonces vamos a tener acá 18.6, ¿no? Acá tenemos 18.60, eso es lo que tenemos acá, 18.60, dividido entre la media, y la media es, aquí tenemos, del diámetro en P3 es 61.52. Entonces copiamos acá 61.52, ¿no? Entonces hacemos correr ahora nuestro coeficiente de varianza para los árboles que están creciendo en posición de copa 3 y vamos a tener entonces ahora un valor de 30.23. Entonces acá tenemos 30. Acá vamos a copiar. Entonces 30.23407, eso es por ciento. Entonces acá ya hemos copiado, ya hemos calculado los coeficientes de variación, y ahora tenemos que hacer una interpretación, ¿no? Entonces hacemos una interpretación acá de estos coeficientes de variación, y entonces vamos a indicar lo siguiente. Debido a que el coeficiente de variación, ¿no? Por ejemplo, de los árboles, debido a que el coeficiente de variación del diámetro de los árboles, ¿no? Del diámetro de los árboles con posición de copa, aquí tenemos, por ejemplo, el mayor, P3, ¿no? P3 es de 30, podemos redondear 30.2%
debido a que el coeficiente de variación del diámetro de los árboles con posición de copa P3 es de 30.2%, ¿no? Y de los árboles con posición de copa, P1 es aquí tenemos 19.5%, redondeando, ¿no? Debido a que el coeficiente de variación del diámetro de los árboles con posición de copa P3 es de 30.2% y de los árboles con posición de copa P1 es de 19%, por lo tanto, ¿no? Los árboles con posición de copa P1, a ver, vamos a colocar acá. Por lo tanto, los árboles con posición de copa P3, ¿no? P3, presentan una mayor variabilidad, ¿no? Presenta una mayor variabilidad, ¿no? Una mayor variabilidad que los árboles con posición de copa P1 en relación a la variable cuantitativa, de diámetro. Bien, entonces estamos interpretando. Si nosotros queremos hacer una interpretación más profunda, podemos decir, tenemos ahí 30% y 20%, haciendo una relación. Entonces, ¿cuánto más sería mayor el otro? Entonces, fíjense, es mayor casi, si estamos hablando de 30%, es mayor en cuanto a un 10%, ¿no? Es mayor en un 10%, y este 10% representa casi la mitad de la variabilidad de los árboles que están creciendo con posición de copa P1. Entonces, eso se puede profundizar más ahí. Bien, entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es, entonces, aplicar algunos resúmenes estadísticos a un subconjunto de valores que hemos seleccionado de acuerdo a si trabajamos con la variable cualitativa especie, ¿no? Hemos dicho para cedro y mara, o si trabajamos con la variable cualitativa posición de copa, y por lo tanto hemos comparado aquí posición de copa P1 con posición de copa P3. Pero si nosotros queremos hacer quisiéramos hacer un análisis un análisis estadístico mucho más profundo, podríamos colocar aquí en este análisis todas las especies en el primer caso, en relación a la variable, por ejemplo, volumen de madera, y también podríamos ver, por ejemplo, las alturas de los árboles, las alturas para todas las posiciones de copa, ¿no? El primero, cuando nosotros hablamos de especies y volúmenes, estamos viendo más que todo desde el punto de vista económico, ¿no? Ver cuáles son las especies de más alto valor y cuáles son en realidad, cómo varía, ¿no? Cuál es la descripción de la variable volumen de madera de esas especies de alto valor. En cambio, cuando nosotros hablamos posición de copa, estamos refiriéndonos a una variable cualitativa categórica, pero que relaciona las condiciones de iluminación, ¿no? La disponibilidad de iluminación que tienen los árboles para su crecimiento. Por lo tanto, eso va a ser más que todo el análisis si profundizamos, va a ser más que todo, por ejemplo, si vamos a ver altura, ¿no? El crecimiento en altura, que es importante en relación a posición de copa. Entonces, eso va a servir más que todo para un análisis más profundo, pero desde el punto de vista ecológico. Entonces, si hablamos de posición de copa, más va a ser ecológico, pero si estamos hablando de especies y volumen de madera, va a ser más desde el punto de vista económico, comercial,
¿no? Entonces, va a depender un poco del enfoque, qué tipo de investigación estamos desarrollando, ¿no? Bien, de la misma manera que nosotros estamos aplicando un análisis estadístico a un subconjunto de datos, de observaciones, en base a los criterios de una variable cualitativa, también podemos generar gráficos. Entonces, podemos generar gráficos de los subconjuntos, ¿no? Entonces, podemos generar gráficos de los subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del primer caso de Cedro y Mara, ¿no? Entonces, podemos graficar los conjuntos, ¿no? Generar gráficos de los conjuntos, ¿no? De árboles, ¿no? De árboles de cedro y Mara, de cedro y Mara, ¿no? Entonces, generar los gráficos de los subconjuntos de árboles de cedro y Mara para la variable, por ejemplo, en este caso, para la variable diámetro. Entonces, queremos ver cuál es su curva de distribución del diámetro, pero para el cedro, un gráfico y otro gráfico para la Mara. Bien, entonces, para esto vamos a utilizar una función que nos va a graficar, y esa función es la función ist. Entonces colocamos ist, paréntesis, y ahora nuevamente tenemos que ir a generarnos esos subconjuntos. Entonces vamos a tener ist, ¿no? Lo mismo que hicimos anteriormente, ahora vamos a generar nuestro subconjunto. Para generar un subconjunto tenemos que primeramente anotar el nombre de nuestro data frame, que es bosque, ¿no? Y luego recién corchete, y ahí vamos a tener cuál es la variable cualitativa que vamos a, en este caso, discriminar, es especie. Por lo tanto, vamos a tener bosque, símbolo de dólar, especie. Entonces, la primera especie va a ser para nosotros cedro, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera especie de cedro, y como estamos hablando del diámetro, entonces, esa va a ser la variable que está en la columna 3, ¿no? Entonces, vamos a cerrar corchete y vamos a cerrar paréntesis, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, si es que no tenemos ningún error, vamos a ver la gráfica del diámetro de los árboles, pero solamente de la especie cedro. Entonces, vamos a ver si tenemos ahí. Bien, entonces ahí tenemos la gráfica, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos ahí, entonces, podemos colocar también, ya tenemos ahí, podemos colocar lo siguiente. Podemos colocar, por ejemplo, viendo el gráfico que tenemos ahí, podemos colocar un título, ¿no? Un título ahí. ¿Cuál va a ser el título? Vamos a ir colocando coma. Entonces, el título va a ser main, con el argumento main, y vamos a colocar acá entre comillas, ¿no? Entonces, histograma, ¿no? Histograma. El diámetro, entonces va a ser histograma del diámetro de los árboles de cedro, ¿no? Entonces ahí tenemos, podemos también colocar ahora un color, ¿no? Un color igual, por ejemplo, blue, estamos colocando un color blue. Luego podemos colocar una etiqueta en el eje horizontal, y esa etiqueta es xlab. La etiqueta en el eje X va a ser igual a ¿qué es lo que tenemos en el eje X acá en el gráfico? Estos son el diámetro de los árboles, ¿no? El diámetro de los árboles en centímetros. Entonces, eso vamos a colocar acá. Diámetro de los árboles en centímetros. Bien, entonces ya tenemos también eso, coma. Y en el eje vertical, acá vamos a colocar frecuencia simplemente. Entonces colocamos ahí frecuencia, acá. Entonces vamos a tener y lab va a ser igual a la frecuencia. Bien, entonces a ver, vamos a hacer correr ahora, vamos a ver si nos falta algo más. Sí, está bien. Entonces acá tenemos
Vamos a hacer correr nuevamente esto y vamos a tener entonces el siguiente gráfico. Este sería nuestro gráfico, ¿no? Entonces, nuestro gráfico va a ser este que tenemos acá. Este sería el histograma del diámetro de los árboles de cedro, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, la interpretación va a ser que tenemos dos árboles en la clase diamétrica de 40-50, no tenemos ningún árbol en la clase diamétrica de 50-60, tenemos 4 árboles en la clase diamétrica de 60-70 centímetros y solamente tenemos un árbol en la clase diamétrica de 70-80. Entonces ahí tenemos justamente el histograma, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero vamos a graficar ahora, tenemos que graficar, ¿no? Lo que corresponde a la mara. Entonces acá vamos a colocar, bien, ahí. Entonces, vamos a colocar generar gráficos. Bueno, esto podemos copiar lo mismo. Esa es la ventaja del editor. Y vamos a ir viendo, a ver, ¿qué tenemos que cambiar? Bueno, acá desde el título, generar gráficos de subconjuntos, hemos dicho acá. Pero ahora vamos a colocar, en vez de que sea de la especie cedro, vamos a colocar acá de la especie mar, nada más. Y también de la variable que está en la columna 3, que es el diámetro. Y entonces colocamos acá histograma, el diámetro de los árboles de Mara. De Mara. Bien. Y aquí podemos colocar otro color. Podemos darle, por ejemplo, un color que se llama magenta, ¿no? Cualquier color en inglés. XLab va a ser diámetro de los árboles, ¿no? Y YLab va a ser la frecuencia. Entonces ahora hacemos correr, para el caso de la Mara, hacemos correr el gráfico. Y entonces vamos a tener, ese sería el gráfico de la Mara, ¿no? Entonces aquí tenemos la Mara, histograma del diámetro de los árboles de Mara. Aquí tenemos dos árboles simplemente de 30-40, no tenemos árboles de 40-50, de 50-60 tenemos solamente un árbol, de 60-70 centímetros tenemos dos árboles, de 70-80 no tenemos ningún individuo, y de 80 a 90 tenemos un solo árbol. Entonces, esta sería la distribución de los árboles por las clases diamétricas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gráfico, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos los dos gráficos y podemos, también si queremos, podemos comparar cómo se distribuyen en clases diamétricas, tanto el cedro como la mara, pero en relación a la variable diámetro de los árboles, ¿no? También, entonces, acá nosotros podemos, estamos hablando de generar gráficos de los subconjuntos de árboles. Hemos dicho, bueno, esto ya estaba ahí. Acá vamos a colocar, esto sería simplemente así, ¿está bien? Entonces, hemos generado gráficos de los subconjuntos de árboles de cedro y mara para la variable diámetro. Bien, ahora nosotros vamos a hacer lo mismo acá, pero vamos a hacer para los árboles con posición de copa 1 y posición de copa 3. Entonces, nos vamos acá, vamos a copiar todo esto acá y vamos a ir colocando, generar gráficos de los subconjuntos de árboles de posición de copa P1 y P3, ¿no? Y P3 para la variable diámetro, ¿no? Entonces acá vamos a tener histograma, tenemos entonces acá el subconjunto, ahora no va a ser ya no va a ser la columna especie, sino va a ser la columna posición copa. Entonces acá colocamos posición copa, ¿no? Y entonces la primera posición de copa para la cual vamos a hacer el gráfico va a ser, ya no va a ser cedro, acá va a ser 1, ¿no? De la misma variable, diámetro, es la columna 3, eso dejamos, y acá vamos a colocar histograma del diámetro de los árboles de posición copa P1, ¿no? Entonces, de posición de copa P1, entonces árboles de posición
de copa P1. Bien, entonces acá vamos a tener, bueno, le demos otro color, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar verde, green. Entonces acá XLab, diámetro de los árboles, y esto va a quedar en frecuencia siempre. Entonces vamos a hacer correr, a ver, vamos a ver una vez más si está bien. Sí, está bien, entonces hacemos correr ahora, y ahora vamos a tener este gráfico, ¿no? Este gráfico, que es el histograma, la curva de distribución, ¿no? De los árboles con posición de copa P1. Entonces, en esta posición de copa tenemos dos árboles que están de 40 a 50 centímetros, tenemos otros dos árboles que tenemos de 50 a 60, tenemos apenas un árbol que tenemos de 60 a 70, y tenemos otro árbol que tiene en la clase de 70 a 80 centímetros, ¿no? Entonces, ese sería mi histograma para los árboles que están creciendo, ¿no? El histograma de la variable diámetro para los árboles con posición de copa P1. Bien, ahora nos vamos a posición de copa 3, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Acá va a ser posición copa, ¿no? Posición copa. Y aquí va a ser posición de copa ahora P3. P3, ¿no? Posición de copa P3. Entonces acá vamos a tener histograma del diámetro de los... Ahora acá también tiene que ser de los árboles, acá, de posición de copa P3. Posición de copa P3, ¿no? ¿Qué más podemos cambiar? Podemos cambiar también el color. Podemos colocar cualquier otro color, por ejemplo, rojo. Entonces vamos a tener diámetro de los árboles y frecuencia. Entonces vamos a hacer correr, ahí, vamos a hacer correr y vamos a tener ahora este gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico es el gráfico de la distribución de los árboles, eh, eh, es la distribución de la variable diámetro, pero de los árboles que están creciendo con posición de copa P3. Entonces, fíjense, acá tenemos un solo individuo de 30 a 40, otro individuo de 40 a 50, otro árbol de 50 a 60, otro de 60 a 70, no tenemos ningún árbol de 70 a 80 centímetros, y tenemos dos árboles, ¿no? Dos árboles en la clase de 80 a 90 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, habíamos indicado que posición de copa, lo que vamos a ver es relacionar esta distribución con las categorías de posición de copa para hacer un análisis ecológico, ¿no? Entonces, bien, nuevamente nos vamos acá, y eso sería entonces lo que tendríamos que hacer, lo que faltaba en esta parte de generar subconjuntos y hacer un análisis estadístico de estos subconjuntos, ¿no? O generar gráficos para los subconjuntos, ¿no? Entonces, esto tiene mayor utilidad cuando nosotros tengamos bases de datos mucho más grandes, ¿no? Ahí los gráficos mismos nos van a presentar diferentes formas, ¿no? Formas de las curvas, porque acá tenemos muy pocos árboles y por eso es que a veces hay algunas clases de diámetro que no presentan individuos. Pero cuando nosotros tengamos una base de datos más compleja, todas las clases van a tener, en la mayoría de los casos, frecuencias, individuos que corresponden a estas categorías, a estas clases, mejor dicho. Bien, entonces, ahora, nosotros hemos visto, haciendo un resumen, objetos importantes como son vectores, como son matrices, como son data frame que hemos visto hasta acá. Lo que nos falta ver es ahora otro tipo de objeto, el cuarto objeto más importante, que son las listas. Entonces acá vamos a colocar de la misma manera que nosotros hicimos con el título de acá, objetos de data frame. Entonces nosotros vamos a colocar acá objetos de listas, ¿no? Entonces acá vamos a ver objetos podemos colocar así nomás, listas, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de objeto, ¿no? Igual que los data frame, igual que las matrices, ¿no? Entonces, podemos decir que una lista
es un objeto, entonces una lista es un objeto constituido, ¿no? Entonces, por una colección, ¿no? Está constituido por una colección ordenada de objetos conocidos, ¿no? De objetos conocidos acá. Entonces, un aspecto importante de las listas, entonces vamos a colocar acá, un aspecto importante de las listas, este objeto denominado listas, ¿no? Es que admiten diferentes estructuras, ¿no? Entonces admite diferentes estructuras, ¿no? Esto es que nosotros podemos incluir en las listas, por ejemplo, vectores, podemos incluir matrices, ¿no? Podemos incluir data frames, ¿no? Entonces podemos incluir, hemos dicho, vectores, matrices, data frames e inclusive otras listas. Entonces acá, e inclusive otras listas, ¿no? Entonces acá tenemos, eso es importante, ¿no? Otras listas, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, a diferencia de los data frame, las listas, ¿no? A diferencia de los data frame, las listas admiten vectores de diferente longitud, ¿no? No es como en el caso de los data frame. En el data frame, si yo tengo 25 árboles, 25 datos, entonces tengo que tener 25 especies, ¿no? 25 caracteres, ¿no? De especies. Tengo que tener 25 mediciones del diámetro, tengo que tener 25 mediciones de la altura, tengo que tener asignación de 27 posiciones de copa, ¿no? Entonces, pero eso ocurre en los data frame. En las listas no. En las listas podemos tener un vector que tenga 10 árboles, podemos incluir otro vector que tenga 20 árboles, podemos incluir un data frame que tenga 100 árboles, podemos incluir otra lista que tenga otros elementos adentro. Entonces, no hay, en las listas no tenemos que cumplir necesariamente la condición de que tengamos el mismo número de elementos, ¿no? Además de eso, podemos incluir hasta otras listas, como vamos a ver ahora en el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan estas listas? Fundamentalmente se utilizan cuando nosotros tenemos un proyecto, estamos desarrollando, por ejemplo, un inventario forestal en un determinado área, y yo todo lo que vaya generando en R, ¿no? El data frame, los vectores que haya creado de este inventario, de este censo, los subconjuntos que haya generado, todos los puedo incluir en la lista. Entonces, va a ser un objeto que va a estar en R, que me va a incluir todos los objetos, ¿no? Unidos en otro objeto, ¿no? Pero que me va a identificar a, a cuál es el objetivo de esos datos, ¿no? Entonces, si estamos hablando del censo forestal en un área, todo lo que nosotros generemos en relación a ese censo tiene que estar en una lista. Y esa lista nosotros podemos darle un nombre, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un inventario forestal en Concepción o en un área de aprovechamiento conocido, podemos colocar el nombre de Infor, punto Concepción o el lugar donde hemos realizado, y ahí colocar todos los objetos que hemos generado en R en relación a los datos obtenidos de ese inventario y en ese lugar, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a ver que eso es importante. Y para esto vamos a utilizar la función list, ¿no? Entonces, para esto
se utiliza la función list, ¿no? Otro aspecto importante, cuando nosotros le damos la opción length, por ejemplo, que nos diga cuántos elementos tiene ese objeto, en este caso en la lista no nos va a dar los elementos, sino nos va a dar cuántos objetos se encuentran en la lista, porque la lista es una unión de objetos, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces en el ejemplo vamos a ver, por ejemplo, si nosotros vamos a generarnos algunos vectores. Entonces acá vamos a generar, algunos vectores. Por ejemplo, podemos generar el vector especie, y ese vector especie acá va a ser a bosque, y aquí entonces le vamos a dar especie, ¿no? Y vamos a ver si podemos visualizar especie. Entonces acá vamos a ver, este es un vector, ¿no? Especie es un vector, bueno, que acá tenemos, es un vector que solamente nos está dando la variable especie. El primer árbol es cedro, el segundo es mar, el tercero yesquero, etc., ¿no? Después también podemos crear también, entonces, el diámetro, otro vector. Entonces vamos a tener diámetro, otro vector, ¿no? Entonces acá tenemos bosque, ese es el data frame, y acá vamos a colocar DAP es el nombre del diámetro, entonces acá colocamos diámetro y vamos a visualizar, ¿no? Entonces también tenemos ahí el diámetro, fíjense, tenemos el diámetro de los 25 árboles, Bien, entonces tenemos ahí el diámetro de los 25 árboles y podemos también tener la altura, otro vector altura, ¿no? Todos estos son vectores, ¿no? Por ejemplo, el primero es de caracteres, especie, y estos dos, diámetro y altura, son numéricos. Entonces vamos a colocar bosque, altura, y vamos a visualizar acá ese vector. Entonces hacemos correr los tres nuevamente. Vamos a ver, entonces acá tenemos justamente diámetro y las alturas. Bien, hasta acá todos tienen las mismas longitudes. Acá tenemos 25 caracteres de especie, tenemos 25 diámetros, 25 alturas. Entonces, esos los vamos a incorporar. Pero también tenemos acá un data frame que hemos generado, fíjense. Acá hemos indicado que vamos a tener el data frame. El data frame se llama bosque. Entonces, podemos también incorporar el data frame, así como está en la base de datos importado. También entonces vamos a tener el data frame bosque. Entonces aquí vamos a colocar también, acá. También se tiene el data frame que lo hemos denominado bosque, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Creo que tenemos también algunos subconjuntos que hemos generado acá. Vamos a ver nuevamente acá. Bien, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho cuáles serán la altura de los árboles, ¿no? Entonces acá, ¿cuáles serán los diámetros de los árboles? ¿Cuáles serán los datos del árbol 10? Bueno, acá vamos a ver qué consulta podemos tomar. Por ejemplo, ¿cuáles serán las alturas de los 10 primeros árboles? Esa es la consulta 6, ¿no? Entonces, la consulta 6, acá también vamos a tener la consulta 6. Entonces, acá vamos a tener. También tenemos en el data frame, hemos dicho, aquí tenemos también, entonces, también se tiene, ¿no? El subconjunto de las alturas de los 10 primeros árboles. Entonces también se tiene el subconjunto de la altura de los 10 primeros árboles, ¿no? Entonces aquí tenemos eso, de los 10 primeros árboles. Entonces, y esto justamente es la consulta 6, ¿no? Aquí tenemos la consulta 6. Entonces ahora los vamos a unir todos en una lista, ¿no? Vamos a unirlos todos en una lista.
Vamos a suponer que este es un censo forestal, son datos, vamos a imaginar que todos son datos de un censo o de un inventario. Podemos poner, por ejemplo, habíamos dicho, bueno, para que sigamos con la idea, por ejemplo, si fuera infor, inventario forestal, Concepción, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos haciendo, va a ser, ahora, todo lo que corresponde, todos los datos que hemos generado, lo que hemos importado, etcétera, vamos a colocarlo en esta lista. Entonces vamos a colocar lista, entonces list, y acá vamos a tener entonces, vamos a ir incorporando, primeramente, especie es un vector de caracteres, estamos incorporando. Luego el diámetro, todos estos tienen 25 hasta ahora, diámetro, ¿no? Luego altura, ¿no? Entonces, estos tres vectores, todos tienen 25, su longitud es 25 diámetros, etc. Ahora, cuando nosotros tenemos el data frame bosque, ahora le vamos a incluir el bosque, el data frame bosque. Pero el data frame bosque tiene 25 filas y tiene 6 columnas, ¿no? Entonces, y también lo vamos a incluir a la consulta 6, consulta.6. Y la consulta 6, ¿no? Y la consulta 6 solamente tiene 10 alturas, ¿no? De los 10 primeros árboles. Entonces ya no tiene 25 como tienen los otros, solamente 10, ¿no? Y entonces hemos dicho, eso no es una condición en el caso de la lista. Pueden tener diferentes longitudes, ¿no? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, mejor vamos a colocar acá esto, para seguir con la idea, censo for, ¿no? Censo for, entonces, inventario, entonces acá tenemos eso, y vamos a visualizar. Entonces ahora colocamos print, censo for, punto concepción. Bien, entonces ahí tenemos todo eso y ahora vamos a limpiar acá la consola y vamos a bajar esto también ahí y vamos a hacer correr. Entonces acá tenemos la lista y hacemos correr acá. Bien, y acá fíjense cuál es la salida. Esta es la salida, ¿no? Lo que nos está haciendo es, primeramente nos está dando todo lo que es la especie. Acá tenemos el objeto 1, este es el objeto 1, especie. El objeto 2, diámetro, nos está mostrando. El objeto 3, altura. El objeto 4 nos está mostrando el data frame bosque. El data frame bosque es todos estos 25 filas y 6 columnas. Y pues, finalmente tenemos el objeto 5, que son estas, las alturas de los 10 primeros árboles, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Ahora, nosotros podemos generar y decir lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, yo puedo generar, y por ejemplo, puedo generar otra lista, infor, por ejemplo, concepción, ¿no? Pero acá en esta lista voy a incluir list, voy a incluir, por ejemplo, voy a incluir especie, coma, puedo incluir otra consulta, fíjense acá tenemos la consulta 6, aquí estamos en la consulta 7, ¿no? Por ejemplo, las alturas de los árboles 5, 10 y 15, entonces ahí vamos a tener la consulta 7, ¿no? Consulta 7, pero además, fíjense, yo ya tengo una lista que he generado, que esa lista se llama censofor.concepción. Puedo incluir en otra lista la lista anterior. Entonces vamos a tener acá censofor.concepción. Bien, entonces estamos incluyendo ese más ahí. Y ahora vamos a ir a ver print infor concepción, ¿no? Entonces vamos a ver si no tenemos ningún error. Entonces vamos a hacer correr esta nueva lista y vamos a tener ahora, ¿cuántos tenemos? Tenemos acá, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo acá en el infor. El objeto 1, ¿cuál es el objeto 1? La especie, está bien. El objeto 2 es la consulta 7, solamente hay las alturas de esos 3 árboles. Pero censofor.concepción, que era una lista anterior, entonces el tercer objeto es todo nuevamente acá colocado, lo que hemos colocado en censofor, que sería especie, diámetro, altura,
altura, el data frame bosque, la consulta 6, ¿no? Entonces, fíjense, todos esos están incluyéndose. Una lista puede ser incluida entonces en otra lista. Entonces, nosotros vamos a tener acá en nuestro objeto infor.concepción, podemos tener información del censo, podemos incluir, si hemos hecho, por ejemplo, un estudio de suelos y tenemos datos de suelos de ese inventario, podemos colocar también sus resultados de suelos ahí. Toda la información, entonces, podemos ir adicionando en esta lista, porque no tiene restricciones. Podemos incluir cualquier objeto que tenga la misma longitud, diferente longitud, etcétera. Si nosotros ahora colocamos, por ejemplo, y decimos, quiero ver la longitud de ese objeto, vamos a fijarnos en, por ejemplo, en el caso del primero, censo for.concepción, con lo que nos va a dar ahora, haciendo haciendo correr, nos está dando 5. ¿Qué significa esto 5? Que Censo4 ha incluido 5 objetos. Esos 5 objetos son justamente 1 especie, 2 diámetro, 3 altura, 4 data frame bosque y 5 consulta.6. En cambio, ahora, si yo quiero ver la longitud de la segunda lista, que es infor.concepción, pero vamos a ver, ahí tenemos infor.concepción. Entonces, si nosotros hacemos correr ahora esa, tenemos solamente 3, ¿no? Solamente 3. ¿Cuáles van a ser esos 3? Simplemente es especie, que es 1, consulta 7, que es el segundo objeto, y el tercer objeto es la lista llamada censo4.concepción, ¿no? Entonces, para eso sirve nuestro objeto lista, más que todo sirve para guardar toda la información en un solo objeto dentro de él, pero que esté identificado. Tiene que ser un estudio, ¿no? Todos los datos de un estudio, de un lugar, tiene que haber un criterio para que podamos incluir toda la información en esta lista. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Esto sería el último objeto que faltaría. Entonces con esto hemos acabado entonces el tema 2 objetos en R, que son fundamentalmente vectores, matrices, data frame y listas, ¿no? Pero hemos dicho también, tenemos que enfocarnos más en el uso de los data frame. Los data frames son los que más utilizamos en la práctica, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.